Bueno, no sé quiénes de acá habrán tenido ya el tiempito de leerse los dos textos, bueno, son tres en verdad, de memoria, de Freud, de Epstein y el de Morris y Maisto. Yo hoy día no voy a ver el de Morris y Maisto, lo voy a ver la próxima semana, porque tiene un argumento un poco distinto y se iban a marear un poco como con tantas teorías tan distintas, ¿ya? Entonces como que preferí bajarlo a esto, además que igual tenemos tiempo la próxima semana para ver eso y ojalá también de hacer como un pequeño resumen para su prueba. Ya, no sé de acá si es que tuvieron el tiempo de leer el texto de Freud o el de Epstein, cuéntenme para saber. No le digo todo sin seriedad, está bien. Sí, ese es el de Freud. Mm, ya, perfecto. Ya sí, Richard, te adelantaste. Bueno, pero estás adelantado ahora para, para 2 semanas más. Ya. Em, y el de, bueno, el de Epstein está en inglés. Yo no sé cuántos de acá hablan inglés, entonces de hecho, siendo que quizás es más simple el argumento de ese texto, em, le di más prioridad, por decir así, en términos de cantidad de diapositivas, para que pudiéramos revisarlo más a detalle por si están muy complicados con el inglés, ¿ya? Entonces, eso. Vamos a ir partiendo entonces. El texto de Freud es Recuerdos de la infancia y recuerdos encubridores, ya, en el cual como que es dicho que es uno de los quizás textos más literarios de Freud en el sentido de que es más tipo ensayo, más que otras de sus teorías, al menos. Y acá básicamente nos va a hacer un cierto tipo de revisión respecto a cómo recordamos durante la infancia y em, qué significa esto también para el psicoanálisis, ¿ya? Entonces, lo primero que nos dice es que en la infancia recordamos con imágenes. A diferencia de la vida adulta, que muchas veces nosotros tenemos distintas formas de recordar, lo que él va notando es que los recuerdos de la infancia son, la gran mayoría de ellos, siempre mediante imágenes, ¿ya? Y también da cuenta de que vamos a tener muchos recuerdos que son algo así como indiferentes, para nosotros al menos. Creemos que son indiferentes y eso es importante porque ya van a ver como la razón de por qué, pero no es que el recuerdo en sí mismo sea indiferente, sino que más bien nosotros lo vemos como indiferente. Por ejemplo, no sé, de repente uno se acuerda de chico la imagen de uno pegándole una pelota, por ejemplo, eh, y ese recuerdo no pareciera tener mucho sentido, ¿ya? Pero va a tenerlo, y eso es lo que Freud se va a ir dando cuenta. En ese sentido, él va a decir que van a aparecer los recuerdos encubridores. Un recuerdo encubridor va a ser un recuerdo en el cual el significado de ese recuerdo en realidad nos eh, remote a algo que en realidad viene de otro recuerdo en el cual este simplemente es el símbolo de un desplazamiento en la reproducción nética, ¿ya? Cuando uno habla de desplazamiento en psicoanálisis, a lo que se refiere es que aparece por ejemplo, un afecto, y ese afecto, para no, como en forma de proteger al yo, eh, de este se desplaza, o sea, se cambia a una otra cosa. Puede ser a un afecto distinto o se encubre bajo imágenes distintas. Es un poco parecido, ya no me acuerdo si fue con la sección de ustedes o la otra, que hablamos de los sueños, pero como en la ayudantía de conciencia, pero es muy similar a cómo se ve el tema de los sueños, que los sueños van a representar en realidad no al, al inconsciente en sí mismo, sino justamente
son la simbolización de algo inconsciente que está encubierto ahí abajo. Por ende, este afecto se va a desplazar y va a aparecer en un recuerdo distinto. Por eso va a haber una presencia de una represión en el proceso de la formación de los recuerdos encubridores, en el sentido de que, como les digo, la represión aparece como esta cierta forma de proteger al yo de todos los deseos inconscientes y de las amenazas del inconsciente. Por eso se desplaza, como les digo, se reprime en el sentido de que se evita como tener ese recuerdo y se desplaza a un recuerdo distinto que va a ser el recuerdo encubridor. Freud va a dar varios ejemplos de esto a lo largo de su texto. En este, por ejemplo, él daba el ejemplo de... Estoy pensando si es que dar ejemplos del texto o pensar en otro. Ya no, pensemos en uno más simple, que siento que son como de otra época, entonces me cuesta como empatizar con eso, con los ejemplos que él da. Pero imagínense que ustedes ya tienen el recuerdo de ustedes pateando la pelota. Como les digo, ese recuerdo puede parecer un poco indiferente, ¿no? Pero quizás cuando ustedes estaban pateando la pelota, había algo más pasando, ¿ya? Por ejemplo, digamos que su mamá vino a retarlos, ¿ya? Los había venido a retar porque estaban jugando y no estaban, no sé, haciendo lo que ella les había pedido. Entonces ese recuerdo, ¿ya? De ustedes pateando la pelota va a aparecer en conjunto con esto otro de la mamá como retándolos. Y quizás en otro momento de su vida hubo una, no sé, una pelea muy grande en su casa, donde todo el mundo así como que se estaba gritando, y ustedes estaban pateando una pelota en ese momento. Entonces quizás ustedes asocian este recuerdo y este recuerdo de patear la pelota, más que ser el patear la pelota, encubre en sí mismo el recuerdo de las peleas como una forma de protección, como esta acción que ustedes estaban realizando durante la pelea para poder como reprimir la pelea y solamente mantener esto de la imagen de la pelota. Ya, no sé si hasta acá les hace sentido la idea del recuerdo encubridor. Ya, súper. Entonces, lo que también Freud va a dar cuenta es que los recuerdos encubridores aparecen de distintas maneras. Estos, en términos temporales, pueden aparecer adelantados, atrasados o contiguos a la experiencia reprimida que simbolizan. Por ejemplo, puede ser que este mismo ejemplo que les digo, ustedes pateando la pelota, en realidad haya pasado antes de, em, antes de la pelea real, ¿ya? Pero como les digo, aparece entonces como en términos afectivos detrás esta idea de la pelea. Por otra parte, pueden aparecer atrasados, es decir, que sucede la pelea y de ahí ustedes forman este recuerdo de esta imagen pateando la pelota, o bien al mismo tiempo, ¿ya? En ese sentido, lo que nos está diciendo es que, a fin de cuentas, la temporalidad en el aparato psíquico no va a ser lineal como nosotros lo pensaríamos generalmente, al menos no en la infancia. Aparece más bien un poco como una serie de asociaciones que no necesariamente tienen que ver con la cercanía temporal, sino más bien con un tema de cercanía como más bien afectiva. Freud da el ejemplo acá, que si no me equivoco, en un ejemplo de él, en el cual él se acordaba de estar abriendo una canasta, abriendo y cerrando una canasta, que le pedía de hecho al hermano que por favor le abriera la canasta y estaba muy frustrado porque le abrieron la canasta, y luego que miraba a su madre que se estaba mirando en el espejo como con una silueta muy delgada. Y ese era el recuerdo que él tenía.
y después de un posterior análisis para ver, él se da cuenta de que él antes tenía una niñera, ya que creo que había cometido un robo o algo así, y se la habían llevado. Y como forma de decir en alemán, en vez de decir como que la habían encerrado, la habían encanastado. Entonces como que las dos palabras de encerrar y de encanastar, o como de una canasta, se asocian, ya son muy parecidas. Por ende, lo que él como que había hecho era, bueno, entonces cuando él le habían dicho esto, como que la niñera había sido encanastada, lo que él va a, es a ir a abrir una canasta y ver si es que la niñera estaba adentro, porque él se imaginaba, claro, que la niñera estaba encanastada, entonces estaba adentro de la canasta. Y en este momento en el cual él recuerda esta imagen de él abriendo, buscando en la canasta y luego viendo a su mamá, se da cuenta que temporalmente revisando unos diarios de vida, pero creo que eran de su madre, no recuerdo bien esa parte, revisando en términos temporales se da cuenta que en ese momento su madre había ido hace muy poco a tener a la hermana de Freud, a la clínica. Entonces, cuando él estaba abriendo la canasta, como súper angustiado y no sabía por qué, era porque estaba buscando ahí a su mamá. Y su mamá y después recordaba esta imagen de su mamá delgada, porque claro, había visto a su madre todo este tiempo con su bata de embarazada y ahora no estaba ahí. Entonces, así es como se asocian estos dos recuerdos, como que uno parece ser más banal, y es como abrir y cerrar una canasta, y la mamá nomás, con algo mucho más afectivo, mucho más importante, que tenía que ver con el abandono y de ir a buscar de vuelta a la canasta lo que había desaparecido, igual que la niñera. Por ende, acá aparece la pregunta por qué tan atrás recordamos nosotros. ¿Cuándo, ¿cuándo ustedes podrían decirme así por el chat? ¿Cuándo ustedes piensan que está su primer recuerdo, más o menos? ¿Cuántos años o cuántos meses tenían? 6 años, Richard, ¿ya? La Cata en el jardín, creo que 5. De acá me dicen 1 o 2 años, perfecto. 4 o 5 años, dice Francisco. Súper, genial. El mío lo tengo más o menos a los 8 meses, ¿ya? Eh, mi recuerdo fue que me acuerdo haber estado en el coche, y yo sé dónde fue esto, porque mi mamá lo hemos conversado. Estaba en Londres. Yo fui de muy, muy chica, a los 8 meses, a Londres a ver a mi hermano, que se iba a graduar de su magíster, que tengo un hermano muy grande, y él estudiaba allá. Y lo que yo recuerdo es haber estado en el coche, que era uno de estos coches paraguas, porque justamente Bueno, en Londres... clase, igual, tía, viste, no tengo clase. No tengo clase. Eh, bueno, mi recuerdo es que veía las gotitas, perdón, me distraje ahí con el ruido de las mutías. Me recuerdo entonces que veía estas como gotitas caer encima del plástico del coche, como muchas gotitas, muchas gotitas, así como que llovía, y que yo no entendía nada, porque para mí siempre el paseo en coche, además de que yo nací en verano, entonces siempre, o sea, en primavera todos mis recuerdos es que el coche aparece como viendo la luz, viendo el sol, y ahora estaba ahí como con estas gotitas, que no entendía nada. Claro, porque era mi primera experiencia probablemente con la lluvia, estando afuera. Y ese es como mi primer recuerdo. Y es muy, muy temprano. Y mucha gente que me decía, no, imposible. Y acá cuando leí a Freud me relajé porque dije, esa soy yo. Bueno, entonces dice que van a ver quienes recuerdan desde los 6 meses y otros desde los 5 años. Por ende, Freud va a problematizar la idea de la amnesia infantil.
No, pues yo nací en primavera, o sea, yo nací en verdad el 17 de septiembre, 4 días antes de la primavera. Entonces, como que la primavera, yo nací en primavera chilena y había ido allá, ¿cachai? 8 meses, todavía no había experimentado el invierno, o estaba como recién empezando el invierno en Chile. Entonces, cuando yo me fui, o era verano, no sé, ya no sé los tiempos, pero el punto es que cuando yo fui allá estaba lloviendo. Allá siempre llueve en todo caso, entonces podría haber sido verano, invierno, cualquier momento. Y claro, era mi primera experiencia con la lluvia. Bueno, entonces, lo que, bueno, volviendo a esto, es que Freud va a problematizar entonces la idea de la amnesia infantil, porque generalmente se piensa que los niños no se acuerdan de nada, pues, como que las guaguas no tienen recuerdos, no forman recuerdos ni nada. Y él va a pensar que en realidad sí forman recuerdos y que tenemos que ir a mirar justamente estos recuerdos encubridores que puedan aparecer, aunque sean algunas imágenes pequeñas, para poder acceder a esto reprimido que ha sido simbolizado y desplazado a lo encubierto. ¿Ya? Él va a decir entonces que generalmente es porque va a haber mucha represión si la persona no tiene ningún recuerdo de los primeros años de vida, porque a él le parece muy raro que personas tengan la capacidad de formar recuerdos desde tan pequeños y personas que puedan formarlos desde tan grandes. Entonces él va a pensar que efectivamente hay algo ahí como una represión actuando, más que no haya un recuerdo efectivamente como tal. Por ende ahí nos va a decir cómo recordamos. Y va a decir que los recuerdos de la infancia van a ser en realidad muy distintos a cómo recordamos los adultos, ya que los recuerdos de la infancia generalmente contienen la silueta del sí mismo y solamente recordamos a través de imágenes. Obviamente esto acá lo podríamos problematizar con gente que es, por ejemplo, ciega, ya que nace ciega probablemente recuerdan a través de recuerdos más auditivos, pero como norma general, yo me imagino que Freud lo estaba pensando. Y él lo que nota es que la gran mayoría de la gente, cuando recuerda sus recuerdos de la infancia, estos contienen la silueta de uno, como verlo en una película. Por ende, no es un recuerdo tan claro y tan quizás estructurado. Lo que él va a ver es que las personas adultas, en primer lugar, no van a visualizar a su persona. ¿Ya? Ya, acá nos dicen que yo lo veía en blanco y negro. Mira, mira qué loco, es como esta asociación quizás un poco con que lo antiguo era como las películas antiguas son en blanco y negro, un poco podría ser algo así, pero es bien loco como nosotros recordamos a través como de los años. Y acá nos va a decir que la experiencia esto va a contradecir esta experiencia común de suponer que en la infancia la atención siempre está puesta en el exterior, porque en realidad lo que él está viendo acá es que al ver a la propia persona, en realidad también estaría puesta en el sí mismo. Y por ende las huellas némicas, estas que no sé si se acuerdan lo que eran, pero que son estas pequeñas como huellas y pistas que quedan en la memoria de los recuerdos tempranos, no son al mismo tiempo reales y afectivas. Es decir, si ustedes tienen un recuerdo hoy en día, pongamos, les pasó, ya, pongámonos tristes, terminaron con la pareja. Eh, qué lindo esto que dices, Bárbara. Muy, muy lindo. Bueno, acá entonces lo encuentro demasiado tierno. Como que ahora pienso que el día que tenga hijos les voy a decir así, como mírense al espejo y traten de recordar esto. Eh, bueno, la cosa es que en los recuerdos como más nuevos, imagínense que ustedes terminan con una pareja. Uno se acuerda tanto de lo que pasó, como en la secuencia de eventos, como lo que uno sintió. El tema es que con esto de los recuerdos tempranos, no necesariamente es el recuerdo real en conjunto con lo afectivo, porque esto generalmente se va a desarrollar en una elaboración posterior, cuando más grandes se empiezan a asociar esto de lo afectivo con lo real para tratar de entender cómo esta mezcla.
Y en la adultez se van a generar recuerdos más abstractos que son tanto visuales, auditivos y simbólicos. Simbólicos en el sentido de, por ejemplo, los conceptos. Como si yo les pregunto a ustedes, porque yo ayer cuando preparando esto y releyéndome este texto me puse a pensar como, ya, pero yo también recuerdo en imágenes todavía, como quizás me quedé pegada. Y me quedé pensando y después dije como, ah, no, pues. O sea, sí, efectivamente recuerdo en imágenes, pero también si es que ustedes me preguntan como ya, ¿qué es, no sé, qué es una huella anémica? No lo recuerdo como una imagen, lo recuerdo como el concepto, recuerdo la definición. Eso no pasa en la infancia. En la infancia los recuerdos que tenemos no son de definiciones, no son de símbolos, son cosas meramente visuales, como una película. Entonces, el trabajo del psicoanálisis para esto, ya, y terminando ya con este texto, va a ser, en primer lugar, analizar los recuerdos para tratar de entender si efectivamente son recuerdos encubridores y así analizar para encontrar las pistas que nos llevan a la elaboración simbólica, es decir, elaborar qué es el símbolo, qué es el afecto, qué es lo que significa este recuerdo en realidad. Por ende, en el análisis lo que vamos a buscar es la emergencia de lo simbólico y el desplazamiento de lo afectivo en un recuerdo encubridor. No sé si les queda claro este texto para seguir con el siguiente o si tienen preguntas o algo que agregar como a la discusión. Ya. El resto, súper. Ya. Entonces, vamos a partir con este segundo texto que es el de Robert Epstein. Ya, este texto es mucho menos abstracto, pero está en inglés. Entonces, por eso les decía al principio que le iba a dedicar más tiempo quizás a este texto más que nada, eh, porque se los resumo un poco, por si es que no hablan inglés. Bueno, este se llama Empty Brain o El cerebro vacío de el autor Robert Epstein. Y él va a partir diciéndonos que el cerebro no contiene la memoria. Como que a nosotros todo el tiempo nos han enseñado que el cerebro tiene la memoria, ¿o no? Como que ustedes pueden ir a buscar su memoria en el cerebro. ¿Y entendiste, Bárbara? Ah, ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, súper. Ya, yo creo que con el 80% en todo caso andaríais bien. Sí. Bueno, él entonces nos dice que el cerebro no va a tener la memoria. Este es un texto que va a ser una crítica a la teoría computacional de la mente. La teoría computacional de la mente es la teoría que hemos venido hablando, que yo ya se las he mencionado varias veces, la profe también, en la cual desde el cognitivismo por muchos años se ha pensado y se sigue tratando de hacer esta metáfora de que nosotros somos como computadores en los cuales tenemos un input, como algo donde nos enchufan la información o los estímulos externos, luego procesamos esa información como en nuestro disco duro y después lo sacamos para afuera como una respuesta. Este texto va a partir diciendo no. ¿Por qué? Nos va a decir que en primer lugar los computadores funcionan en base a representaciones de símbolos. Los computadores funcionan en base a ceros y unos. Es decir, uno puede codificar de tal manera una serie de ceros y unos para que el computador lo pueda leer
y lo represente como, por ejemplo, una imagen, como los píxeles, por ejemplo, como los bits de información. Nosotros no funcionamos de esa manera. Nosotros no es que agarremos símbolos externos y todos los representemos de la misma manera. Además, los computadores tienen memoria donde guardan y buscan después las cosas mediante algoritmos. Es decir, uno tiene en su computador una carpeta en la cual en la carpeta está, no sé, un documento. El documento que está guardado ahí, pero probablemente el computador lo guarda en base a una serie de símbolos que luego nos lo traduce a nosotros al lenguaje que nosotros ocupamos en nuestro computador. Y uno puede ir y buscar ese archivo. Nosotros no tenemos una manera de ir a buscar al cerebro donde sea que estén las cosas. No es como que podamos decir ya, en este punto voy a poder encontrar el recuerdo de cuando, no sé, me caí cuando chica y me hice esta herida. O acá voy a poder encontrar el recuerdo de lo que sentí en X momento. O acá voy a poder encontrar el recuerdo de la letra de una canción y me voy a poder acordar de toda la letra porque está ahí. No, no funcionamos de esa manera. Los computadores funcionan en base a un programa, a algo preestablecido, a un algoritmo, a algo que yo podría copiar y pegar y reproducir en otra máquina con características similares, las cuales correrían de la misma manera. Por ejemplo, pensemos como el Windows. El Windows funciona de la misma manera en todos los computadores si es que uno tiene la misma versión de Windows. ¿Ya? Nosotros no funcionamos con versiones de Windows en nuestro cerebro. No funcionamos todos iguales tampoco, por más que biológicamente estemos hechos como en base a lo mismo. Lo que el autor va a empezar a mirar es que en base a la historia en general, en la historia como de la psicología y bueno, como de tratar de entender al ser humano, aparece una serie de metáforas para poder tratar de entender cómo funcionamos nosotros, cómo es que nosotros procesamos o guardamos información, ¿ya? Cómo es que al final pasamos de ser una cosa a un ser vivo en el sentido como humano. La primera metáfora es la metáfora creacionista o del creacionismo, es decir, que nosotros estamos hechos en base a tierra o barro y que moldeados por un Dios que nos dio y nos entrega un alma. Esa es la primera explicación del ser humano, es la más básica, la más arcaica. Luego aparece ya la metáfora hidráulica, que fue cuando se empieza a entender cómo funcionan los flujos de los líquidos, ¿ya? Y esta va a ser la teoría clásica de los cuatro humores, en los cuales nosotros teníamos cuatro como sustancias en el cuerpo que se iban moviendo y que generaban lo que somos nosotros, era como la bilis negra, no me acuerdo todos los nombres, pero básicamente funcionábamos en torno a estos líquidos. Luego tenemos la metáfora autómata o mecánica, la cual va a proponer a partir de tanto Descartes como Hobbes que nosotros funcionamos en base como una máquina, como un engranaje, ya que nuestro cerebro entonces funciona a través de un engranaje, imagínense como las tuercas que están ahí adentro y así es como nosotros no sé, somos humanos, así es como funciona nuestro cerebro. Ya un poco más recientemente aparece, y recientemente estoy hablando esto 1700, aparece la metáfora química y eléctrica. Gracias al descubrimiento de como las corrientes eléctricas dentro del cuerpo, aparece esta idea de que en realidad nosotros somos una serie de interacciones tanto químicas como eléctricas. En ese sentido es como que nosotros somos al final, hay químicos en nuestro cuerpo, hay electricidad y eso es lo que nos hace andar. Un poco también como una máquina que hay que echarle, no sé, una serie de aceites para que pueda funcionar y no sé, que uno podría teóricamente también replicar. Esta metáfora, si bien no
sigue existiendo, sí se habla de la metáfora química y eléctrica en términos de la transmisión de información dentro del cuerpo, ¿ya? Es decir, como lo eléctrico, el sistema nervioso central y periférico, y lo químico que tiene que ver con las hormonas y los neurotransmisores, pero eso todavía no existía. Tienen que pensar que esto es mucho, mucho antes de pensar en ese tipo de cosas. Esto era como pensar nomás que nosotros teníamos electricidad dentro que nos hacía funcionar, así como una ampolleta. Eh, Luego aparece la metáfora del telegrama, que no sé si ustedes, alguno de ustedes sabe cómo funcionaba el telegrama, pero era en base al código Morse, en el cual también es como básicamente ceros y unos a través de un ruido, de como un botoncito que se apretaba, que iba cableado y aparecía en otro lado como estos botones. Entonces, no sé, pongamos un, como un tap al botón significaba A, dos eran B, tres eran C. No sé, estoy inventando. Entonces, había una persona que decía, como ya, yo le tomo su mensaje, uno iba a la oficina del telegrama y decía, yo ya, quiero mandar, o mandaban a una persona con un papelito que decía, quiero que le escriban tanto, tanto, tanto a la persona. Entonces, iban a la oficina, esa oficina escribía el telegrama para esta otra persona, entonces ahí iban poniendo tut, 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 apretando el botón, y luego al otro lado, en otro lugar, donde sé que uno estaba mandando esta información, les llegaba esta señal, como estos impulsos, y lo traducían, lo escribían en un papel, y iba un cartero de telegramas a dejar el mensaje a otro lugar. Entonces lo que nos dice es que nosotros en verdad funcionamos en base a mensajes, es decir, como que hubiese un mensaje que se manda de lugar A a lugar B en el cuerpo, no sé exactamente cómo, tampoco lo explica el autor, y a través de eso, como que esa parte del cuerpo traduciese ese mensaje y lo representara como una indicación, para finalmente llegar a la metáfora computacional, que es la que nos quedamos pegados, que va a ser la dominante de las ciencias cognitivas, que aparece en 1940 alrededor con la máquina de Turing, y se mantiene presente hasta el día de hoy. Todavía hay personas que siguen tratando de fundamentar esta teoría, ¿ya? Entonces va a ser bien interesante cómo hemos tratado a lo largo de la historia de explicarnos a nosotros mismos en base a otras cosas que conocemos, y tratando de pensar como en que en realidad nosotros tendríamos que ser parecidos a esas otras cosas. Y él va a pensar que para que apareciese esta teoría computacional, hubieron dos premisas razonables que terminaron con una conclusión sumamente falsa o falseable, en el sentido de que podemos demostrar que es falso, ¿ya? La primera premisa sería que todos los computadores son capaces de comportarse de forma inteligente. Esto es real. Inteligencia no pensándolo en términos como lo que nosotros tenemos de inteligencia, sino en el sentido de que pueden eh, recibir un mensaje y darte una respuesta y procesar esa información. Por ende, la segunda premisa es que todos los computadores son procesadores de información. Eso también es real, porque cualquier computador lo que va a hacer es procesar los símbolos que se le entregan para poder generar el mensaje. La conclusión entonces es que todas las entidades que son capaces de comportarse de forma inteligente son procesadores de información. Eso es lo que él dice que es completamente falso. ¿Por qué? Porque nosotros podamos efectivamente ser o comportarnos de forma inteligente, tenemos que funcionar en base a las mismas lógicas que funcionan los computadores. Entonces, y aprovecho de preguntar si es que por acá vamos todo bien y todo claro. Súper.
Entonces, el autor va a hacer un ejercicio, ya que este ejercicio yo lo encontré bien bonito. Él le decía a una persona, un estudiante de él, que por favor escribiera, le dibujara un billete de $1, sin tener un billete de $1 al frente, solamente en base a su recuerdo. ¿Y él qué hace? Dibujó esto, este de acá arriba. Luego lo tapó, le mostró el billete de $1 y le dijo, copia el dibujo del billete de $1. Y dibujó esto, que son dos dibujos radicalmente distintos, hechos por la misma persona, uno con el estímulo en este sentido, o el dólar al frente, copiándolo, y el otro según el recuerdo. Esto va a ser bien interesante, porque si fuéramos como un computador, nosotros tendríamos una representación clara de cómo es un dólar. Nos acordaríamos, o bueno, un billete de 1.000 pesos. Yo llevo tratando de acordarme sin mirar, porque tampoco tengo un billete de lucas en mi casa. Bueno, no sé si no hay en mi casa, pero por lo menos yo no tengo, que nunca ando con efectivo. Tratando de acordarme cómo se ve un billete de 1.000 pesos. Y probablemente esto, como este dibujo de acá arriba, ni siquiera lo podría hacer. No me acuerdo. No me acuerdo ni siquiera quién está en el billete. O sea, pésimo. Solo recuerdo exacto que es verde. Eso es todo. Que el de 5 es rojo, y el de 10 es azul, y el de 20 es naranjo. Eso es lo que me acuerdo. Y el de 2 es como morado. Eso. Solo recuerdo eso. El resto, el cómo está distribuido, sé que en una parte tiene una cosa media transparente como por un lado, pero todos los billetes tienen eso. No sé, pues no me acuerdo. Creo que era Arturo Prat el que estaba en el billete de 1.000 pesos, pero ni siquiera estoy segura. Si tengo razón, por favor, o alguien tiene un billete por ahí que lo quiera revisar, confírmeme, porque realmente no me acuerdo. Entonces, claro, el dibujo que yo podría hacer es más o menos esto, bastante menos probablemente. Pondría una personita, no sabría qué pelo ponerle tampoco. Tampoco sabría lo que hice acá, probablemente hice algo así como Chile, no sé. El punto es que un computador, si hubiese tenido la imagen guardada en su memoria, podría replicártela exactamente, porque la puede representar literalmente, simbólicamente, a través de ceros y unos en su memoria, por ende la podría reproducir. La realidad es que nosotros no podemos hacer eso. Por ende, lo que va a decir es que lo que se ha pensado históricamente es que nosotros en realidad podemos representar, hacer estas representaciones del conocimiento. Pero nosotros no tenemos una representación literal en nuestra memoria. Cuando nosotros tratamos de recordar algo, probablemente no nos acordamos de la cosa exactamente como es, sino más bien de algo un poco más abstracto que está guardado por ahí. Pero no es como el computador que te lo puede tirar directamente. También se solía pensar que una neurona tenía una información específica, ¿ya? Eso también es mentira. No hay neurona que tenga información específica, ¿ya? Como si ustedes van y buscan la neurona que está justo acá, esa neurona no va a tener la información literalmente como un bit o un giga de memoria como funcionan en los computadores. Por ende, lo que nos va a decir es que en realidad nosotros lo que hacemos es recordar y reconocer. Dice que para nosotros es mucho más fácil reconocer algo que recordar algo, porque no tenemos una representación concreta. Yo creo que de acá, por ejemplo, en cosas que hemos visto toda la vida, probablemente, al menos que ustedes hayan repetido algo, como varias veces, no sé, estoy viendo una botella de Coca-Cola, entonces, digamos, el logo de Coca-Cola, al menos que ustedes lo hayan dibujado varias veces, probablemente no podrían acordarse exactamente cómo es, no podrían reproducirlo, pero sí lo van a reconocer de inmediato, probablemente no necesitan ni siquiera ver un cuarto del logo para poder decir, ah, eso es Coca-Cola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así funciona nuestra memoria. No tenemos representaciones concretas.
Y además, ya que tenemos millones de neuronas y trillones de conexiones entre neuronas, son miles las neuronas las que actúan para recordar algo o memorizar algo, y estas no funcionan mediante como guardar dentro de ellas información, sino más bien a través de una reorganización y de conexiones en las cuales las neuronas empiezan a como a unirse mediante conexiones sinápticas, y esas conexiones son las cuales luego generan como esta memoria. Entonces es como que una serie de conexiones en un momento se formó, por ende, en un momento como eso ya se formó, luego se puede reproducir mediante, puede ser el tratar de recordar o de reconocer. Y de hecho había una frase que yo me acuerdo que a mí me decía una profesora, que era como las neuronas que disparan juntas, y no me acuerdo cómo terminaba. Pero el punto es que, claro, como que las neuronas van a juntarse ya como en una conexión eléctrica o química, y esa conexión queda hecha una vez que ya se hizo. Por ende es cosa de como tratar de buscar esa conexión para que aparezca una memoria, como que el cerebro se estuviese moldeando todo el rato a través de conexiones. Y entonces a partir de esto, lo que vamos a dar cuenta es que va a haber una serie de cosas muy importantes. La primera es que estamos cargados por miles de experiencias. Es decir, han habido de miles de millones de reorganizaciones en nuestro cerebro para conformar lo que tenemos hoy en día. Esto a través de que observamos lo que sucede, ya observamos el mundo, nos vemos expuestos a estímulos que son irrelevantes como relevantes, que vamos a asociar. Acá el autor daba el ejemplo, por ejemplo, si uno escucha una sirena, uno la asocia al tiro con el auto de un policía o de una ambulancia. Probablemente esa asociación es real y por eso podemos hacerla la mayoría de las veces, pero no porque suena una sirena necesariamente significa que va a haber un auto de policía o de bomberos, simplemente puede ser el sonido, pero nosotros lo asociamos. Y somos castigados y premiados por nuestro comportamiento, por ende eso también genera un cierto tipo de, como, de conexión especial dentro de nuestro cerebro y de asociación entre que hacer A está bien y hacer B está mal. Entonces, la propuesta que él va a ser que el cerebro no guarda información, sino que más bien cambia y se reorganiza para generar una memoria a través de la interacción de la gente, o sea, de mí, con el medio. Acá él va a hacer referencia a la cognición corporeizada, que era lo que habíamos hablado en cognición, que tiene que ver con que en realidad es nuestro cuerpo el que se conecta, que se puede acoplar con el ambiente para tratar de entenderlo, para tratar de relacionarse con él. Por ende, para poder recordar, lo que tendríamos que hacer es generar nuevamente estas conexiones y buscar estas conexiones del cerebro. No sé si hasta acá van bien, porque nos queda poquito. Ya, súper. Entonces, está propuesta a suponer varias cosas. La primera va a ser que es imposible replicar la memoria, ¿ya? Porque somos únicos. Esto lo hace pensando un poco como en esta idea de que se ha pensado que quizás algún día en realidad podríamos acceder o lograr una inmortalidad gracias a un espacio cibernético en el cual podríamos como recopilar la memoria, en el sentido de que si es que nuestro cerebro funciona como un computador y logramos entender qué hace cada parte del cerebro exactamente y cómo funcionan todas las conexiones, podríamos descargar toda la información del cerebro de alguien para poder
como mantenerla viva por siempre. Entonces, esto al tiro dice como, no, eso es imposible. Lo segundo es que no hay bancos de memorias en el cerebro, ni de almacenamientos, ni de representaciones. Es decir, no es que uno pueda ir a un lugar del cerebro y decir como, saco una tarjeta, un chip, y acá está una serie de información. No. Y por lo mismo, no existe motivo para creer que dos personas o dos cerebros cambian de la misma forma y que se reorganizan de la misma forma a través de la misma experiencia. Porque como seríamos entonces una serie de interacciones con nuestro ambiente, nadie va a tener exactamente la misma interacción a lo largo de su vida. Por ende, es imposible que las mismas se haya organizado el cerebro de la misma manera, porque quizás podemos tener experiencias muy similares, pero nunca van a ser las mismas. Entonces, ya esto no podríamos dejar de pensar que en realidad todos los cerebros funcionarían exactamente iguales. Podemos saber cosas como generales, como yo siempre uso mi monito, como, ok, acá más o menos está la parte más emocional, acá está un poco más como lo que tiene que ver con la memoria, acá como con el procesamiento de los estímulos y acá con la visión. Ya, podemos tener eso. Pero más allá de eso, no, no habría mucho más que tratar de entender mediante esta metáfora que ha aparecido durante tantos años. Por lo mismo es que a Epstein le parece tan importante ya como dejar un poco la metáfora computacional atrás y olvidar como el tratar de representarnos mediante un, como tratando de compararnos o haciendo la analogía con cómo funciona un computador. Y les pongo la traducción hecha por mí, ya, del último párrafo del texto que a mí me pareció muy lindo, que dice, somos organismos, no computadores, supérenlo. Comencemos con la tarea de intentar conocernos, pero sin obsesionarnos con un bagaje intelectual innecesario. La metáfora computacional ha tenido medio siglo, produciendo, si es que, un poco de insight en su recorrido. Es tiempo de apretar la tecla de eliminar. Es decir, es tiempo de dejar atrás esta idea de que somos como un computador y formar nuevas teorías, tratar de entendernos a través de nosotros mismos y dejar de analogarnos con máquinas, porque él hacía el ejercicio en un momento de tratar de comparar cómo funciona un computador ya con, o sea, no, perdón, él le pedía a una serie de científicos muy importantes de la universidad, creo que era de Columbia, eh, que trataran de explicar la memoria sin ocupar en ningún momento palabras del mundo computacional. Ninguno lo logró, ninguno. Siempre referían a algo que tiene que ver con esta teoría. Entonces, por lo mismo, él piensa que ya tenemos que borrarnos de esta teoría, deshacernos de ella y tratar de pensarnos de otra forma. Eso sería, en verdad, por hoy. En todo caso, fue cortito hoy día, así que van a tener suerte, van a poder como acostarse temprano, pero les aviso desde ya que la próxima semana vamos a ver Morris y Maisto y vamos a ver la teoría computacional. Entonces, como que por lo mismo no quise como ponerla justo después, porque pensé que de repente si es que lo ponía después era como, pero no acabáis de decir como, olviden esto y nos están pasando esto de nuevo. Entonces, claro, la idea es que acá ustedes puedan ir comparando un poquitito las distintas teorías, desde la teoría más psicoanalítica, que tiene que ver con que el recuerdo sería o la memoria funciona en base a huellas mnémicas a través de símbolos o de simbolización y de desplazamiento y de represión. Luego, desde esta teoría más bien más actualizada, como que tiene que ver más bien con el cognitivismo en base a lo más corporizado, y finalmente también vamos a hacer el repaso como por la teoría clásica de la mente, o sea, de la mente como computador. Eso. Si no me equivoco, Pamela, tenemos prueba en el 8, sí.
no en la próxima semana, sino más bien, claro, creo que tienen hasta el 8 para entregar la prueba. Se las mandan sí, se las mandan el lunes y creo que tienen hasta el viernes, hasta el 8. Pero ahí lo que vamos a hacer es que la próxima semana vamos a revisar Morris y Maisto, y después creo que voy a hacer si es que tenemos tiempo, vamos a hacer un repaso, ya como de lo que hemos visto hasta ahora en términos como de los distintos procesos, para tratar de como traerles de vuelta a la mente un poco em, lo que vimos a principio de semestre. Eso sería todo. No sé si quedan preguntas o si está todo claro. Ya, súper. Bueno, pues los dejo irse tempranito hoy día para que descansen un poco, se reconecten con la U y eso. Que estén muy bien. Qué bueno que te haya gustado, Pamela. Buenas noches. Chao, chao.